Lo que tienen algunas leyes y que está muy mal visto actualmente por el neoliberalismo, y cada vez que pronuncio esta palabra, que casi me quieren matar cuando entro a las discusiones, es, en algunas leyes hay la palabra tiempo de pantalla. Los norteamericanos siempre se han quejado, o sea, cuando hablo de globalización, es la gente elegante para que no se oiga la norteamericanización de nuestra cultura, pero cuando diga globalización es un símil, ¿no? Entonces, la globalización dijo que eso era ir en contra del mercado, la globalización dijo que eso era ir y ponerle al público algo que no quería consumir, y nosotros desde 1994 vimos que era más imposición a través de las leyes del mercado que por voluntad política. Tenemos estudios de todo esto, pero muchos países sí ponen tiempo de pantalla. ¿Es en realidad una imposición al público o es más bien el garantizarle al público una opción de selección? Nosotros, aquí en México, los sindicatos y las sociedades y parte de la comunidad considera que es una opción de selección. Si ustedes abren hoy el periódico, van a descubrir que 4 películas acaparan 4,400 salas, ¿sí? Así de sencillito. O sea, si ustedes ya vieron esas 4, van a tener que empezar a buscar en Tinguindín el Alto, en la Cineteca, en la Filmoteca. Entonces, todo porque no hay una obligación real y fuerte y que se cumple en México del tiempo de pantalla. No hay en este momento la garantía de exhibición que se convertiría en la garantía de selección del público. Yo tendría que abrir un periódico, ver un complejo de 20 pantallas y ver 20 películas en oferta, no 2, no 3, 20. Y ahí sí el público estaría seleccionando lo que quiere. En este momento, si llegamos a la tiendita y nomás venden Coca, ¿sí? Pues no vamos a poder comprar Big Cola, ¿verdad? No hay Big Cola, ¿sí? Y si la ponen hasta arriba, posiblemente no vamos a querer rompernos el cráneo por alcanzar la última botella. Es lo que le pasa a todo el cine del mundo cuando manipulan el mercado los norteamericanos diciendo ellos que es libre competencia. Realmente no es libre competencia, ¿sí? Entonces, esto que ya se sabía desde antes, muchísimos antes, en los ordenamientos de los años 50 ya había un freno, y ese freno fue eliminado en los 80. Entonces, creo que a la mayoría de los países, según estuve checando la información ahí con la fundación, se repite, mayor o menor, el porcentaje es mayoritario y es todo de acuerdo a las contradicciones y posibilidades de cada país. Entonces, voy a presentarles una tablita que es lo que hace justamente la necesidad de que se ponga la garantía de exhibición. Si les choca la palabra tiempo de pantalla, es garantía de exhibición. Imagínense, alguien de ustedes mete 20 millones y están con las manos atadas ante un exhibidor que es presionado por un distribuidor norteamericano que dice: si pasas una película de Ugalde, no te voy a dar el último Harry Potter. Se va a inclinar por Ugalde, ¿no? No. Pues no, lamento decirles que se va a inclinar por el señor de allá. El señor, no es el señor de los anillos, es el señor de la varita, ¿verdad? Se nota que no las veo. Ajá. Por eso, la mayoría de los países debe de tener una posibilidad de garantizar la circulación de su imaginario. Lo debe de hacer por vocación de país, pero también lo debe de hacer en cumplimiento a lo que les mencionaba hace 2 días, en cumplimiento al Tratado sobre la Diversidad Cultural. Ahí hay una obligación que dice que todos los gobiernos deben de garantizar la circulación del imaginario del mundo. Eso suena fácil, pero es difícil, ¿sí? Entonces nos tenemos que garantizar que pasen las películas de Europa, de América del Sur, de Asia, y lo primero que nos van a decir los exhibidores: estoy saturado con el cine norteamericano, que produce 600 películas, mientras que el resto del mundo produce 3,600, ¿sí? O sea, la producción registrada por la UNESCO anual es un promedio nada más para salas de 4,200 títulos al año, nada más para salas. Lo de televisión es otro montón, etcétera.
Entonces, como nos pueden ahogar económicamente, y es lo que está sucediendo en México en este momento, sino que lo diga León Serment Civino, que se había inscrito y acaba de dirigir El Efecto Tequila, bueno, pues a él lo destrozaron. Él no supo invocar la garantía de exhibición, donde la ley mexicana es clarísima y dice así: todas las películas mexicanas tendrán cuando menos una semana de exhibición en los primeros 6 meses después de su terminado, con horarios completos. Y a él estrenó el viernes y el sábado ya le estaban quitando la función de las 6, las 8, que son las más rentables, y ya le estaban dando en la torre. Después decían que tenía muy poquitos espectadores y que por eso la sacaron, ¿no? Entonces, ese es el juego, y por eso las leyes nacionales se ven obligadas a tener una garantía de exhibición, llamándola tiempo de pantalla, como la llama Argentina, llamándole obligación de exhibición en otros, y todo es para que vean ustedes, vean estas dos láminas o estas dos columnas, son cálculos económicos donde hay un verdadero libre competencia y libre mercado es 0, ¿sí? Y cuando hay dominio de un monopolio es 10,000 o 10,000, sí. Entonces, están calculados bajo 2 fórmulas, el índice de dominancia y el índice de Herfindahl. Yo no sé, lo hizo un economista, le creo, ¿sí? Y el máximo aceptable en el libre mercado es de 2,000, el máximo. Y ya se considera dominancia a partir de 2,500. Vean ustedes que en la distribución cinematográfica de la MPA anda en 6,000 en un indicador y en 9,635 en otro. Díganme ustedes si no están deformando la posibilidad de la libre competencia. Por eso el cine del mundo, que aporta en nuestro país y en América Latina montones de títulos, no recupera ni por equivocación. Salió una nota ayer en el Público, en el periódico, que decía que exportó a España más películas, pero que recibió menos. Entonces decías, ¿por qué? Simplemente por este tipo de actividades que van reduciendo nuestras posibilidades de recuperación. Nosotros tenemos que luchar contra el monstruo de la MPA, y en nuestro país 3 conjuntos, ¿sí? Aquí nada más son 2, aquí nada más es Cinemex y Cinépolis juntos, que serían como un 60%, 70% de las salas, deforman el mercado con su presencia. El mínimo es, bueno, el que tienen ahí es de 7,648 su índice, o 9,862. O sea, los exhibidores pequeños están muertos. Por eso en México el exhibidor chiquito ya casi desapareció, nos queda un 8%. Cada año cierran más y cada año crecen más las grandes salas de exhibición. Entonces, nosotros siempre consideramos que es importante la garantía de estreno y la garantía de permanencia, porque ya estrenamos, ¿sí? Pero como les platicaba con Efecto Tequila, es cuántas semanas se tiene que quedar. Durante mucho tiempo en todos los países, y todavía está en algunas de las leyes iberoamericanas, las más progresistas, ya pusieron un índice de continuidad. ¿Cómo garantizo yo que paso de la primera semana de estreno a la segunda, a la tercera? Ahorita en México no hay índice de continuidad, es la voluntad de las exhibidoras, y hace un top 5 de sus 20 salas y dice las que más facturaron, pero resulta que no toma en cuenta ni el número de funciones en que se ofreció, ni el aforo de las salas. Entonces ya es un número tendencioso, ¿sí? Cada sala tiene un índice y esos índices varían en temporada alta y en temporada baja. Argentina es la que mejor lo acaba de reformar hace poquito, y es la que lo mejor tiene cuantificado, porque está tratando de poner orden en su mercado, ¿sí? Entonces, se necesita una orden, un índice de continuidad para que el que invirtió, y también para que los derechos de autor sean más grandes, pueda mantenerse de la primera semana que tú eres el impacto, ¿sí?, a la tercera semana que te recomienda tu calidad. La tercera semana, a partir de la tercera semana, es puro boca a boca.
el público dice, esta película sirve, esta película no sirve. Puedes gastar muchísimo dinero y hacer en tercera semana grandes inversiones de publicidad y con un no de alguien que la haya visto, perdiste la inversión. Por eso, por uso y costumbre, en tercera semana se ponen puros recordatorios chiquitos. Entonces, pero para eso tiene que haber un índice de continuidad. Lo desaparecieron en las nuevas leyes, lo tenemos que retomar, solamente unos cuantos países lo tienen, ¿sí? Y bueno, pues esto básicamente sería, porque un panorama, les puedo decir las características generales, pero creo que no vale la pena de algunos de los países porque están a su disposición todas las leyes, ¿no? Portugal le cobra un 4% a la publicidad que se pasa en las pantallas. En nuestro país lo intentó María Rojo, pero no la supo redactar, ¿sí? No, es que no le entendieron, ¿sí? Y le ayudó Rusty, me acuerdo. Entonces, en Portugal retienen el 10% de la taquilla, en Brasil, en Argentina, así, y serían los 38 que ya les platicaba y que les pasé hace un ratito nada más los títulos, no sé si los vieron pasar rapidísimamente. Entonces prefiero que mejor intercambiemos algo si ustedes quieren en este momento, porque como panorama general de por dónde andan nuestras leyes, creo que es suficiente. Gracias. No sé si hayas tratado un problema muy grave que es la distribución del ingreso, o sea, cuánto se queda el exhibidor, el distribuidor, y cuánto es la gran fortuna que recibe quien produce, ¿no? Fernando, no lo traté, ¿sí? Ahí otra vez están entre el conducir una industria cultural que está facultado el gobierno mexicano por el artículo 73 y los países del mundo, pero nunca se meten con la relación comercial entre el que ofrece una película y el que la acepta pasar. Ahí también hay condición de dependencia por parte del distribuidor. O sea, la ha sufrido hasta la Warner con El Origen, no sé si se enteraron de eso, fue un escándalo en México. La Warner pidió que le dieran, no sé si el 50, 55% de los ingresos en taquilla, mejorando el uso y costumbre, y se negó Ramírez y se renegó Cinemex, y nada más se estrenó en Cinemark y en Lumière. Entonces, por la condición de dependencia tan frágil de los exhibidores y productores ante estas cadenas tan poderosas como habrás visto por los números, la repartición de los ingresos en este país están muy mal. En algunos de los países de Iberoamérica se repiten, pero no en todos, ¿eh? En algunos hay tasas ya fijadas por ley, en que dice la primera semana, en Estados Unidos hay un acuerdo, ¿sí? Que una vez descontados los gastos de operación de la sala, si tu película es excelente, es casi un blockbuster, te puedes llevar hasta el 80% de la liquidación la primera semana, ¿sí? El productor, distribuidor, productor, y aquí no, claro, para llegar a eso tuvo que amenazar los grandes directores de allá que también querían un porcentaje de las palomitas, que no, con las palomitas no te metas, ¿no? Exactamente. Parte del negocio se complementa. Tú puedes poner una dulcería y una venta de palomitas, no les llegamos nosotros las películas y a ver quién va a comprar. O sea, hay negocio por nuestras películas. Entonces, desgraciadamente, no, actualmente la distribución de los ingresos en taquilla en general de algunos países que no tienen estos ordenadores que sí existen y que se podrían meter, la Constitución Política de México lo permite, es que el gobierno es el primero que cobra 16% sobre los ingresos en taquilla, libres, el IVA se va para allá. Luego, después de eso viene el pequeño derecho de autor del que les mencioné, 1.65%. Lo que queda se convierte otra vez en un 100%. Y de ese 100%, el promedio de los contratos que yo he visto, que no existen, pero que sí existen, que no se firman, pero que son de palabra, y eso también hace un contrato, es que el exhibidor se queda con el 63%. Le queda al distribuidor el 37% de ese remanente de los 86 centavos. 63% en promedio, ¿sí? Es un robo en despoblado. ¿Por qué lo aceptamos?
Pues por nuestra condición de dependencia. Tú le dices, yo no acepto que te quedes con el 60 y tantos %, y dices, pues yo no te exhibo. Y dices, voy a ir a la ley, y de repente la ley dice que vas a durar una semana, y la ley dice que México nada más puede ocupar obligatoriamente el 10% del tiempo de pantalla. Pues no hay muchas opciones, ¿verdad? Entonces por eso muchos cineastas que se quejan no hacen uso de la ley. Con el 37% restante lo conviertes en un 100, ¿sí? Y el distribuidor te da lo que haya pactado contigo, ¿sí? Puede ir desde un 5%, de acuerdo a ciertas características, que el distribuidor no haya aportado ni copias ni publicidad y nada más te esté haciendo el booking, hasta un 50% si no sabes nada del negocio, tu película nadie la quiere, o hasta un fee, que de repente dice alguien, yo te la distribuyo, tú pagas todas las copias, tú pagas toda la publicidad y encima me pagas porque tu película no va a dejar más que 3 espectadores. Ya son los dos extremos, pero así es la industria, tan extremosa, ¿sí? Entonces vamos a poner un promedio decente, 20%, ¿sí? Le quitas ese 37, el 20%, que sería como un 7, y ese 30% es lo que a ti te va a llegar para recuperar lo que vas a pagar en copias, en publicidad, la inversión de la película. Entonces, en uno de los cuadros que pasé, estaba más o menos la distribución de los millones, y el que invertía 14 millones de pesos, que era el productor, que el gobierno le ponía 7, terminaba por obtener, después de haber tenido 40 millones de pesos en taquilla, 3. Y de esos 3 tenía que pagarle al gobierno la mitad, o sea, se quedaba con 1,5 para recuperar una película de 14, imagínate. Es terrible. Por eso es necesario tener una política de estímulos que compense lo que está mal organizado, ¿sí? Entonces, la mayoría de los gobiernos, gracias a Ibermedia, hay un intercambio de este tipo de informaciones y los marcos legales se han ido ajustando. Cada día nos estamos pareciendo más, pero no hay un marco único, pero sí hay una retroalimentación. Claro, cada vez que Ibermedia o algún país latinoamericano va a dar un paso en beneficio de su industria audiovisual, hay 2,000 empleados, no les puedo decir globalizados, sí son globalizados, bueno, norteamericanos pues, ¿no? 2,000 empleados pagados por la MPA, estudiando en los países de todos nosotros cómo amaneció la taquilla, y si alguien está hablando mal de ellos, o sea, esto ya está llegando allá, ¿sí? Y si alguien metió alguna iniciativa que atente contra sus intereses. No es broma, lo hacen, lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Por eso cuando entra una iniciativa, inmediatamente se aparece el vicepresidente, que ahora es mexicano, Federico de la Garza, antes era Steve Solot, brasileño, que representaba a toda América Latina. A donde hay una iniciativa nacionalista, se aparecen ellos y presionan para que no salga. Si pueden, convencen, y si no, pues amenazan. ¿Cómo amenazan? Hay un artículo que se llama, dentro de las leyes norteamericanas, el especial 301. Es un artículo para la propiedad intelectual, y en el país que ellos consideren que los gobiernos nacionales no defienden su propiedad intelectual, ¿sí?, tienen el derecho de ponerles castigos en otras importaciones. A Argentina lo castigaron un rato con 2 cositas sencillitas, el trigo y la exportación de carne, ¿sí? Nada más, imagínense, o sea, inmediatamente tuvieron que hacer el ajuste en el audiovisual, no había para dónde hacerse, ¿sí? No sé si con eso te contesté la pregunta. Buena parte, sí. El artículo 226, ¿el dinero que recibes para producir lo tienes que devolver como un préstamo o es como si fuera fondo perdido o una cosa por el estilo? Se oye horrible, pero no lo tienes que devolver. O sea, el artículo 226 para nuestros compañeros iberoamericanos, se los explico, es como un tax shelter, es una acreditación fiscal en el cual un contribuyente puede destinar el 10% de su pago anual del impuesto sobre la renta a invertirlo en una película de largometraje. Sí, puede utilizar o el 10% de lo que pagó o hasta 20 millones.
por contribuyente o por película. Entonces, esto es lo que nos ha permitido el retorno del cine mexicano, ha impulsado casi 50 películas al año, lo desaparecen y desaparecemos, más bien aparecemos en San Juan de Letrán vendiendo algo, ajá. Entonces, es una acreditación al 100%, es un pago de impuestos, nada más que metido en una actividad, pues digamos, más bonita, ¿no? Y que tú sabes que tienes la certeza en que se aplicó. El productor tiene un costo cero de ese dinero, según la ley, ¿sí? Entonces ellos te dan el dinero y el costo de tu producción, que pueden ser 25 millones y usas los 20, en realidad el dinero que tendrías que recuperar de riesgo son 5 y a partir de ahí ya todo es ganancia. Entonces es paraíso, el que lo sabe más o menos manejar es muy muy bueno y sí está permitiendo que nosotros tengamos un mayor, y les doy un buen tip a los escritores, y aquí veo muchos también directores, permiten que sean de cualquier país, o sea, no hay ninguna limitante para coproducción, ninguna limitante, o sea, el director puede ser de cualquier país. En el 226, en otros fondos nacionales, sí hay reserva de nacionalidad. Una pregunta muy, muy, muy ingenua. Lo que usted comenta de que las ganancias se van a los bolsillos de los dueños de los complejos cinematográficos, ¿qué tan beneficioso o qué tan posible o si sería bueno o no para el público, sobre todo para las personas que hacen las películas, los productores, que el Estado promoviera la creación de cadenas cinematográficas de parte del Estado y, no sé, tal vez darle más tiempo en pantalla, pero que no se les quitara tanto a los productores? Mira, sí hay un estudio de la UNESCO de crear centros comerciales culturales en muchas poblaciones, pero la UNESCO se tarda, hace el proyecto, lo manda a 165 países, lo ven los ministros, lo estudian, regresa al año, cambiaron de ministro, se tardaron 2 años, no sabemos cuándo va a salir, pero va a salir. Y hicieron un fondo para crear salas, efectivamente. ¿Cuál es el objeto? Impulsar la producción de cine del mundo, que circule el imaginario. Va a trabajar de manera conjunta con los gobiernos federales y locales. El dinero va a venir del Banco Mundial, ya están ahí haciendo todas las negociaciones. Es factible, es posible. No se trata de regresar al cine a las cadenas de cine estatal, porque tenían muchas virtudes, pero también tenían ciertos problemas dependiendo quién las administraba, pero más bien se trata de trabajar con las comunidades locales. No es rápido el camino, te digo, porque los caminos de las firmas, de los tratados, etcétera, se llevan 6, 7 años, ¿sí? Pero ya viene. ¿Hasta cuándo crees que siga la ley 226? Porque los que queremos dirigir en algún momento un largometraje, llegamos a sentir que a lo mejor ya se nos pasó el tiempo, ¿no? Que ya estamos tarde, porque además están entrando trabas a los primeros directores, ¿no? Y lo que están haciendo es fortalecer a los que ya hicieron un largometraje, que son los que más posibilidades tendrían de hacerlo por fuera de la ley 226. Bueno, voy a hacer un chiste cruel. No si vimos la película, ¿no? No, es que dices, uno que ya hizo una película tiene más posibilidades de hacer otra, pues no necesariamente, a lo mejor, cuando vas a hacer tu ópera prima, eres la esperanza del cine de tu país. Cuando haces ya tu primera, ya nomás eres una realidad, bienvenido al club, ¿no? Entonces, el 226, de forma verbal, nos lo garantizó el Senado por 6 años, ¿sí? Todo el sexenio calderonista, ¿sí? De manera verbal, los 8 senadores que lo impulsaron nos lo garantizaron, ¿sí? Dijeron que el periodo de prueba sea 6 años, ¿sí? Porque siempre se necesitan que se asienten todos los mecanismos. Entonces yo creo que el año que entra vamos a tener que entregar pues unos estudios de resultados, pero yo creo que son muy positivos, así como lo mencioné de los resultados del Fidecine que eran espléndidos, los del Eficine con algunas correcciones que ya hicieron este año también son buenas. ¿Qué se necesitaba? La queja de los exhibidores era más control en la calidad, tenían toda la razón, hay algunas que ni modo quedaron mal, querían películas mejor narradas, ya se está utilizando, y ahora
en este año en la convocatoria, en la primera convocatoria de las 2 que existen, entraron 100 proyectos en números cerrados, ¿sí? Y nomás hay 500 billones para apoyar y 100 proyectos en números cerrados son como 1.200 millones de pesos en solicitudes. Entonces, por eso este año hicieron ya varios filtros. Dentro de esos filtros tienes toda la razón en quejarte por ser joven. No, pero hay trucos. Si los lees muy bien, muchos productores jóvenes se reunieron para pedir democracia y para que no se concentrara en los viejitos, ¿sí? Entonces, fueron escuchados, y si analizas muy bien las reglas del 226, tú puedes ser un director de ópera prima y no tienes ninguna bronca para debutar. ¿Por qué? Porque lo que estaban pidiendo era que si tú eras de ópera prima, tu productor tuviera experiencia. Lo que pasa es que las películas que tronaron eran director sin experiencia, con productor sin experiencia, con fotógrafo sin experiencia, y bueno, pues de repente salió cada película que tenía razón el exhibidor, dices, eso ni aunque me obligues, ni aunque me mates, ¿no? Tenían toda la razón. Entonces, por eso ahora hay un filtro. No está tapado para las óperas primas. Nuestros países, todos, en los últimos 10 años, el 50% de la producción han sido óperas primas, por las nuevas tecnologías, por la ambición, por las nuevas condiciones de producción, por los mercados que hemos inventado, todos los festivales. Si se fijan, hay toda una red para debutar, nomás hay que saberla rastrear y punto. Entonces no te desesperes, tienes un año, apúrate, porque después del 2006 sí no te sabría decir qué va a pasar. No estuvo escrito ese pacto, pero yo estuve en la reunión, y yo soy de los pocos que hablan bien de los diputados y los senadores, porque me ha tocado verlos trabajar, luchar por el cine. No ha sido partidista, han sido todos. Entonces, lo que tenemos para recuperar el cine mexicano fue gracias al Poder Legislativo, porque el Ejecutivo siempre le quiso dar en la torre. Todos los años la Secretaría de Hacienda nos agrede. La primera forma de agredirnos es presentando un presupuesto chico. Ya ayer me hablaron por teléfono y me dicen, lo volvió a hacer, 40 millones menos que el año pasado. Entonces, luchamos y nos hace caso el Poder Legislativo, ¿sí? Y nos regresan al cero, pero ya son 4 años de cero aumento, ¿no? Aunque logres regresar la mala intención de la Secretaría de Hacienda, no significa crecimiento, significa decrecimiento por la inflación. La inflación cinematográfica es superior al 40%, aunque el oficial sea el 18% en esos 4 años, ¿sí? Necesitamos más dinero, pero tenemos los resultados ahí. Películas como No eres tú, soy yo, películas como la de Luis Estrada, películas como Abel, no se hubieran hecho sin el 226, ¿sí? Y les digo, todos ganan, menos el productor. Entonces parece que están beneficiando al productor, pero se beneficia a toda la cadena productiva. Lo tenemos súper demostrado. Pero ya no pierdas el tiempo, aquí vete a escribir el guión. ¿Cómo puede ser negocio entonces? Si en el panorama no hay un negocio a la vista. Ayer Mónica Lozano decía, o sea, la película más cara del cine de México no fue negocio. O sea, a lo mejor dio para pagar buenos sueldos, pero creo que no es a eso a lo que le apunta el cine. Entonces, ¿cuál es el panorama? Mira, primero que nada, acuérdense que también tenemos que saber contar. Los suscriptores no, pero los productores sí. Punto número 1, siempre tienes que saber cuánto da tu mercado. Porque durante muchos años los productores vivían muy bien y tenían un mercado aquí en México y otro en Estados Unidos. Sabían lo que daba el promedio de su mercado. Dime cuánto invertían por sus películas. El promedio de recuperación. ¿Cuál es el promedio de recuperación en México de las películas? $600,000. Eso se recupera fácil. En dólar que te pases para arriba, te vas alejando de la línea de recuperación. Se vale hacer películas de $7 millones, pero desde ahorita te firmo que no ganas, ¿sí? O sea, te lo firmo, así. A Mónica le puedo ganar todos los volados, ¿no? Es un chiste que produce muy caro ella, ¿no? Entonces, tienes que saber lo que haces. Vino Francisco Vargas, el del violín. Es una película de $6 millones y recuperó en la primera pasadita limpio el 90%, ¿sí?
Las condiciones de la película estaban ahí, la película está muy bien vestida, los que la han visto saben que tiene mucho talento él para filmar, pero tiene más talento para hacer contratos. Contrátenlo para que les haga sus contratos. Es buenísimo, buenísimo. Cada vez que él llegaba con un contrato para que yo se lo revisara, decía, me estás viendo la cara, o sea, si alguien te firmó este contrato es un pendejo, ¿sí? Así, pero él es buenísimo para firmar contratos. Es parte del oficio, no del escritor, ¿eh? Este ya es oficio de producción, oficio de industria. Pero tú tienes que saber cuáles son las potencialidades de tu mercado. Si tú estás necio en hacer películas de $2 millones, pues estás necio en que tienes que tener o mucha suerte, o mucho talento, o mucho de todo. Y son pocos los que tienen eso. Springal, que es el estrella de este año en materia de espectadores, les puede gustar o no la película, no hay mayor problema. Su primer éxito es después de 3 disparos. Por lo regular es un éxito cada 5, ¿sí? La logró en 3, pues qué bueno, ¿no? Pero ¿cuántos como él pueden hacer 3 películas? Él creo que lo conocí cuando tenía pelo, yo, ¿sí? Y él también, es que también somos del mismo club. Ajá. Entonces, 10 años en esas 3, ¿no? Entonces, no, falta también capacitación a los productores, por eso el CCC ya hizo una carrera, ahorita ya hay una carrera ahí de producción, porque hay esos detallitos que se nos olvidan. Todos creemos que es simple y sencillamente arte. Sí, es arte. O sea, es un arte que conmueve, que transforma, es todo eso, sí, pero necesita de una industria y de unas inversiones que no cualquier artista. Ahorita dejé a mi hija pintando, soy feliz y se dedica a ser pintora, ¿sí? Voy y compro galones de Sherwin Williams y ya, ¿no? Si me dice, me sale con que quiere hacer cine, la regamos, ¿sí? Soy Juanjo Moscardo de España y quería preguntar un poco sobre las estrategias que vais a seguir para intentar cumplir, digamos, los retos que nos has propuesto un poco. Por ejemplo, en España las asociaciones de guionistas tenemos una infraestructura, digamos, bastante débil. Entonces, claro, enfrentarnos a este tipo de cosas que son cambiar leyes, todo este tipo de cosas especializadas, nosotros por nosotros solos, digamos, no podemos y se nos escapa un poco a los guionistas. Y sería saber un poco vosotros, el sindicato de directores, cómo estáis planteando, si estáis haciendo contratos con productores, pequeños exhibidores, cuál es la estrategia a seguir para intentar cambiar eso, o si tenéis infraestructura suficiente para vosotros solos intentar cambiar este tipo de leyes y de panorama. Nosotros logramos en México las organizaciones de la sociedad civil, de la industria de la transformación, que es el cine, de la idea a la pantalla, nada más está la industria de la transformación, que es la producción, agarrar una coyuntura de democratización en México. México era un sistema vertical priista, donde había una decisión soberana así grandísima, y todos los diputados te mayoriteaban y te metían cualquier ley, ¿sí? De repente nos movilizamos por la crisis que vieron que era de hacer 80 películas, bajarle a 7, que era terrible, de tener el 40% del público al 0.6 que ustedes vieron, 600,000, que era patético, y con esa coyuntura logramos todos en conjunto como animales con bosque en llamas, no criticar nuestras películas, ser amigos todos, etcétera. Caminamos todos juntos, hicimos una iniciativa de ley y afortunadamente ya había un congreso por primera vez en la Cámara de Diputados democrático, donde el PRI ya nada más era uno y no era la mayoría absoluta. Entonces, a partir de ahí nos hicimos clientes frecuentes cada año. Entonces, vamos a platicar siempre con la Comisión de Hacienda, con la Comisión de Cultura, con la Comisión de RTC, con la Comisión de Educación, y les entregamos los resultados de sus decisiones. Los mantenemos informados de si esto funciona o no. A veces nos hacen caso, a veces no, cada día nos están haciendo menos caso, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya corre dentro del mundo de la cultura que los del cine somos una bola de beneficiarios ricos, porque con lo que hace una película se publican 120,000 libros de poesía, ¿sí? De veras, o sea, es fácil, o sea, vean el costo de la película de Mónica y vean lo que cuesta un plaquete, ¿no? Entonces, de repente, ya se quejaban muchos de que éramos los super beneficiarios, y nosotros decimos que estamos en el momento o de que nos dan el último empujón o todo se va a caer por la borda, ¿sí?
Nosotros hablamos mucho con el INCA, ¿sí? Pero a nivel de las asociaciones de productores, justamente para tratar de que ayuden. Y bueno, hay cierta sensibilización, pero también hay pues ahorita ustedes tienen un problemón económico, ¿qué te puedo decir? Después de verlos vivir tan bien, de repente sí sientes, y otra vez la factura se la pasan a la cultura, cuando somos uno de los polos más dinámicos de la economía. Eso es lo que no entienden. Creen que es un favor y les dices, no es un favor, es un polo dinámico que mueve muchísimas cosas, porque hacemos turismo cultural, hacemos un montón de cosas. ¿Dónde se filmó tal película? Yo quiero ver cómo se filmó, ¿no? De repente, nada más por la forma de mostrar Zacatecas, muchísima gente va, y es porque el gobierno de Zacatecas apoyó 4 películas, ¿no? Entonces, más bien es con comunicación. Afortunadamente el Face, el Twitter, el correo electrónico siguen funcionando, y es así como estamos en contacto. Aquí muchos de los compañeros de México estuvieron el año pasado para pedir el incremento del presupuesto. Llegamos al 0, pero llegamos, no al menos 40 y tantos, ¿no? Entonces, desgraciadamente es una lucha constante. No hay fórmula, hay sensibilidad. Encontramos unos senadores inteligentes, 8. Bueno, había más, pero nomás hablamos con 8. Y algunos diputados. Curiosamente, aquí en México los diputados se cambian cada 3 años. Los diputados del primer trienio son más sensibles a la cultura que los del segundo trienio. No lo sé por qué. Como ya tengo 12 años, ya me ha tocado hacer como los experimentos. Ahorita no estamos tan bien atendidos, justamente. Estamos en el segundo trienio del sexenio de Calderón. No, platicamos largo y tendido ahorita al rato. ¿Qué nos recomiendas para poder tener como una formación integral en cuestión de legislación, de derechos de autor y pues bueno, en estas cuestiones que nos echaste como una salpicada? Bueno, la sociedad de directores y la sección de directores del STPC van a organizar de manera conjunta un seminario de derechos de autor. Siempre viéndolo desde el punto de vista de los creativos, para enseñarlos a defenderse. Nosotros estamos dando estos seminarios. Aparte, nosotros tenemos ya la carrera, estamos apoyando al CCC también, para que haya equilibrios y para que esto sirva para que crezcamos todos, ¿no? Y en la Universidad Panamericana tienen una maestría de derechos de autor y propiedad intelectual. No sé si ya la abrieron o estaban a 12 horas de abrirla, y los cerebritos que van ahí son de primera, ¿sí? Entonces se les recomiendo. ¿Tienes algo más que agregar, Víctor? ¿Algo sí, como una conclusión? ¿Sí? No, era broma. No, es que bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Desgraciadamente, como ciudadanos escritores, tenemos que estar muy pendientes y siempre movilizados para cuidar las leyes del derecho de autor. Hay ahorita una guerra mundial entre la Organización Mundial de Comercio y las leyes del derecho de autor. Metieron a las industrias culturales en el sector servicios, y muchos países inteligentes metieron reservas. Otros países más condicionados, menos independientes, no metieron reservas para poder dictaminar sus políticas culturales de forma autónoma. Desgraciadamente México fue uno de ellos, ¿sí? Entonces tenemos que presionar a la Secretaría de Economía para que metan la posibilidad de decir, las industrias culturales es potestad de la nación decir qué hace con ellas, y no en base a los acuerdos de comercio y del sector servicios. Tenemos que impulsarlo porque nosotros fuimos y somos una nación muy grande, muy mal administrada. Eso es real. Entonces tenemos toda la potencialidad, como lo vimos hace 2 días. Iberoamérica es muy grande y con todo el potencial, pero también está mal administrado. No logramos la sincronía para poder trabajar como un gran mercado, porque siempre hay alguien que trabaja mejor para el imperio norteamericano que para el imperio español, que era el anterior. Digo, todos hablamos español, ¿no? Entonces, pues trabajo. Un autor no se puede quedar, muchos lo hacen,
en su sala pensando en la próxima historia, porque a lo mejor no va a haber posibilidades de producirla. O sea, si no hay condiciones, no salen muchas películas, y si hay condiciones, salen muchos escritores que de repente no veían esto como una posibilidad de expresarse y hasta de vivir bien de ellos, ¿no? Yo aprendí de los viejitos. De repente México tuvo una industria en los años 50 maravillosos, y cuando todo el mundo estaba pensando en formarse para Conacine, yo me acerqué con los viejitos y les preguntaba cómo hacían su cine con pura iniciativa privada. Entonces me dijeron, mira, contrato, esto, lo otro. Y en mi primera película como director, la primera como escritor fue censurada 3 años, la primera como director, si no hubiera firmado ese contrato bien, no hubiera podido ganar ese dineral, que tuvo la suerte de que en ese momento la Sociedad General de Escritores y la Sociedad de Directores estaban con una cobranza súper eficiente. Entonces recibí lo que mi obra tenía que recibir. Entonces podemos vivir, podemos aportarle al mundo. Es muy bonito sacar las imágenes en movimiento, que alguien las vea y que de repente llore, no porque está mal hecha la película, sino conmovido por los personajes. Pues es un negocio de locos, pero es un negocio que no puedo abandonar. Y mi mamá me dijo cuando me metí al cine, vas a morir de hambre, ya subió 8 kilos. Para que no tengan que leerse los 60, ¿cómo se llama? Acuerdos, leyes, etcétera. Hay estos 2 libros que son buenísimos. Uno se llama Política y Financiación Pública de la Cinematografía. El autor es Edwin R. Harvey y lo publicó Datautor, o sea, SGAE. En España es buenísimo, es una compilación de todos los apoyos que hay en América Latina o en Iberoamérica para hacer cine, ¿sí? Y otro que sacó el Centro Latinoamericano de Entrenamiento, que es Steve Solot, que ahora da cursos a domicilio, incentivos fiscales para la producción y coproducción audiovisual en Iberoamérica, Canadá y Estados Unidos. Funcionan. Son libros que pierden su vigencia muy rápido porque de repente son leyes fiscales que cambian de un año a otro, pero conviene conocerlos, ¿sí? Conviene tenerlos porque la coproducción siempre nos puede ayudar. Pues muchas gracias, Víctor. Damos otro aplauso.